En contacto con la entrevista. En los últimos días hemos visto un video muy viral, se ha difundido en diferentes plataformas digitales y tenía que ver con una hermana que acusaba haber sido expulsada de la iglesia porque la misma no estaba diezmando. Es decir, fue echada por el pastor porque no diezmó. No vean lo que hasta dónde hemos llegado en esta iglesia. Hasta dónde hemos llegado en esa iglesia. Hasta dónde hemos llegado en esa iglesia. Hasta dónde vean, hasta dónde. Por ser un hombre que ha trabajado en la obra de Dios. 14 años. Hemos dado por tiempo, hemos dado pensando, todo el dinero aquí lo hemos dado. Tenemos derecho a hablar, tenemos derecho, hermana, usted no me diga nada. Usted es una de las más traidoras que es. Dígame usted. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Vamos a dialogar sobre este tema en cuestión con el pastor Daniel Zárate. Él gentilmente ha aceptado esta invitación. Pastor, bienvenido, muy buenos días. Buenos días a todos los oyentes de Radio Majestad. Dios les bendiga. Un saludo cordial para cada uno de ustedes. Pastor, no sé si usted ha visto el video. Mire, acusan de que un miembro de una iglesia se desconoce la denominación, o por lo menos no lo vamos a decir, que una hermana denuncia en noticieros, denunció en diferentes lugares que la echaron por no diezmar. ¿Se puede hacer esto, pastor? ¿Usted qué opinión le merece? Bueno, habría que corroborar la información, ¿no? Siempre cuando hay una información, hay que primeramente ver parte y contraparte. Si se ha hecho una denuncia, desconozco, digamos, de esta situación, de esta noticia que usted me hace referencia, pero habría que preguntarle también, ¿no?, cómo, si verdaderamente es así, si verdaderamente es así como es esta denuncia, y preguntar, digamos, ¿no?, a la iglesia, al pastor de ese lugar, si verdaderamente es así, o sea, corroborar los datos en primera instancia. Ahora, muy bien, remitiéndome a la pregunta que me hace, si fuese así, digamos, vamos a dar por hecho, en un supuesto, bien, vamos a dar por hecho que si fuese así, entonces eso, claro que no está correcto, desde todo punto de vista no es correcto, ¿no? No, es algo que no se debe hacer. Bueno, suponiendo, ¿no? Es difícil corroborar porque no se encuentra la otra parte, no emite algún comunicado y dice, no, este es el antecedente, pero como usted lo dijo, en el supuesto de que sea así, se podría, alguna vez se podría llegar a esta situación de que un hermano que no diezma no quiere aportar a la iglesia, entonces se lo puede apartar de la misma. ¿Qué es lo que debería hacer un pastor en todo caso? Como les decía, hermano, en el supuesto caso de que fuese así, no es algo correcto. No se puede expulsar a un hermano que no aporta, que no diezma, que no ofrenda prácticamente. No, de ninguna manera, porque el evangelio no es dinero. El evangelio no es, digamos, el fin lucrar de ninguna manera. El evangelio es salvación, buenas nuevas, vida eterna, y es la predicación de la palabra. Y obviamente, ¿no?, que hay aportes voluntarios y también se enseña lo que dice la palabra del Señor en relación al diezmo, ¿no? Se da una verdad así como se da la verdad, digamos, del arrepentimiento, se da la verdad de el nuevo nacimiento, se da la verdad del Espíritu Santo, se da la doctrina, en este caso, de la infalibilidad de la palabra del Señor. Hay tantas enseñanzas y doctrinas. Se da, por ejemplo, hoy se puede hablar, por decir algo, se puede hablar en contra del adulterio. La Biblia dice, no adulterarás. Se enseña en la iglesia sobre el adulterio. El creyente recibe esa enseñanza, recibe, conoce, sabe por qué no se debe adulterar, cuáles son las consecuencias del adulterio, que puede condenar a su alma, puede perder la salvación, porque la Biblia dice los adúlteros no entrarán al reino de los cielos. Bueno, se da la verdad. Ante esa verdad, el creyente que escucha esa palabra toma una postura o una decisión. Se da la prédica, quien retiene la palabra y lo hace, amén.
pero también habrá seguramente algunos que escuchando la enseñanza de la palabra harán caso omiso o de repente por otras circunstancias pueden caer en esa situación. Entonces, cuando se da una enseñanza, uno puede retener la palabra o de repente su reacción puede ser una reacción muy diferente. Lo mismo pasa con relación a lo que son diezmos y ofrendas. Lo mismo pasa. Se enseña las verdades de la Biblia acerca de los diezmos, de las ofrendas, de la limosna, de la colaboración, de la generosidad, de dar o de compartir incluso para con el prójimo necesitado. Bueno, en diferentes etapas y esferas. Se enseña esa palabra y ante esa palabra cada creyente toma una postura también, ¿no? Una postura, toma una decisión en base a esa enseñanza. Entonces, estoy poniendo ejemplos, digamos, acá para hablar acerca de la pregunta que usted me hace, hermano, ¿no? De decir, bueno, es correcto, digamos, suspender o expulsar a un creyente, a un miembro de la iglesia, ¿no? Por el hecho de no aportar o de no ofrendar, no, de ninguna manera, de ninguna manera. Muy bien, pastor. El tema de diezmos, el tema de ofrendas, generalmente es un tema polémico, no en la iglesia, aunque tal vez se ha dado casos, pero más afuera porque es más o menos, por decirlo así, usando palabras comunes, de donde se agarra la gente que no es creyente para tal vez descalificar a muchos líderes, a muchas iglesias. Pero, pastor, el diezmo es importante dentro de la congregación. Claro que sí. En esto hay que ver también varios puntos de vista. Como usted dice, hermano, es mucho, es para hablar no un momento, sino para hablar, digamos, con un poquito más de extensión y profundidad. Pero me remito a lo siguiente. La gente que no conoce a Dios no entiende. Y no va a entender muchas cosas, como también nosotros, por decir algo. En el caso mío y en el caso de varios que no hemos nacido en una cuna cristiana, por decir algo, que el Señor nos ha rescatado de una vida de pecado, de una vida ajenos a Dios. No comprendíamos muchas cosas, como dice también la Escritura, al hombre natural las cosas de Dios pues son locura. Al hombre natural, al hombre que no conoce a Dios, le son locura, y prácticamente en este caso también es locura. La gente dice, no, ustedes van todavía ahí, pierden el tiempo y todavía dan dinero. Eso es algo que no les quepa en la cabeza. Ay, como a nosotros también sucedía, pero una vez estando en este camino, Dios nos abre el entendimiento en todas las facetas y formas, y en esta área también. Ahora, también es necesario indicar que se han cometido excesos. Claro que sí. El apóstol Pablo y la Biblia misma habla acerca de falsos pastores, falsos obreros. El apóstol Pedro advierte y dice, ¿no?, que también, y Pablo también lo dice, que en estos últimos tiempos, ¿no?, muchos, dice el apóstol Pedro, cuyo Dios es el vientre, dice. O sea, que van a estar más su mirada en las cosas terrenales o en los bienes. Siempre ha pasado así. Aún en el libro de Números, en el Antiguo Testamento, nos habla acerca de un hombre y de un profeta, podríamos decir, de Dios, pero caído. En este caso, Balaam, que le dijeron que maldijese al pueblo de Israel por dinero. El mismo colaborador de Eliseo. ¿Qué pasó con este colaborador Eliseo llamado Giesi? Que también amó, podemos decir, la avaricia. Entonces, obviamente la Biblia tampoco tapa estos deslices y estos pecados en cuestión de codicia, y la misma Biblia habla y advierte todo esto, que si por una parte, por decir, están los diezmos y las ofrendas, pero por otra parte también está el cuidado que cada uno debe tener con relación a ello. Ahora, volviendo, como le decía, con este contexto a lo que usted me preguntaba, volviendo a este contexto, pasa de que sí se han cometido excesos, se han cometido pecados, incluso se han cometido desfalcos por malos obreros, pastores que de repente les han entrado la codicia. Claro que sí, que ha habido. Es por eso que a veces, digamos, gente que no conoce a Dios se agarra de eso. Dice, no, ahí están los pastores que han hecho esto o hacen de esta forma. Claro que sí, pero una vez más, han sido casos de repente aislados o lo que pueda ser, es que han habido casos, sí, pero también están los siervos del Señor temerosos de Dios, en su mayoría temerosos de Dios, que con una buena administración
y con el temor de Dios, sabiendo que un día uno va a dar cuentas delante del Señor por todos los dineros, los bienes, las bendiciones que Dios haya podido dar para el avance de su obra. Uno va a dar cuenta, ¿no? Entonces hay que considerar todos esos aspectos, ¿no? Y prácticamente pues quienes somos parte de la familia de nuestro Dios Todopoderoso, por su misericordia, seguimos ofrendando y diezmando, y lo hacemos con mucha alegría y con mucho gozo también. ¿El diezmo puede ser considerado, pastor, como una obligación que tiene el creyente, un deber que tiene para con la iglesia? Eso es lo que nos preguntan. Como le decía, hermano, hace unos minutos atrás, se enseña algo, por decir. ¿Cómo lo toma uno? Más que tomarlo por obligación o por fuerza, la Biblia dice, no con tristeza ni por necesidad. Dios ama al dador alegre. Si uno lo toma como algo obligado, como algo así, hay cosas que no funcionan. Estamos en este tiempo de la gracia, y en este tiempo de la gracia, el tiempo de la gracia apunta mucho a la conciencia, porque en el tiempo de la ley se decía, haz esto, y uno podía hacerlo de repente externamente, pero cumplía. Pero en este tiempo de la gracia va mucho más allá, va a la conciencia, Dios mira, y no es que en el tiempo de la ley solamente miraba lo externo, no, sino que siempre Dios ha mirado la actitud, con qué actitud y con qué corazón. Si nosotros damos algo, ya sea el diezmo o la ofrenda, por obligación, no va a haber bendición. Tenemos que hacerlo de todo corazón. Tiene que nacer en nosotros, darlo de todo corazón. Muy bien, pastor. Como usted decía, es un tema para tratarlo en bastante tiempo, nos imaginamos, pero tal vez sería bueno que la gente reconozca que el dar el diezmo y la ofrenda es una bendición de Dios, porque de lo recibido nosotros damos. Y es una actitud de amor, de gratitud al Señor, porque reconocemos que Él nos ha dado y le estamos devolviendo. Entonces, sería bueno que también la gente haga hincapié en eso y no se vaya por otras cosas. Y más que todo, como se lo decía, por un acto de recibimiento, de amor que uno da al Señor, y también es una forma de alabar con el fruto de nuestras fuerzas, pastor. Le quedamos muy agradecidos por estas palabras. Claro que sí, como usted dice, y la Biblia dice esto, de Jehová es la tierra y su plenitud, y todo lo que en ella hay, y prácticamente todo le pertenece al Señor. Si tenemos algo, si tenemos un trabajo, si tenemos la capacidad de generar bienes, es porque Dios así lo permite. Y la Biblia dice, honra a Jehová con todos tus bienes, dice la palabra del Señor, y con las primicias de tus frutos, y serán llenos tus lagares, tus graneros. O sea que también Dios utiliza esa forma para poder bendecirnos a cada uno de nosotros. Así que, hermano, le agradezco por estos minutos y a seguir adelante. Es un tema controversial, usted lo ha dicho, sí, habrá quienes tengan una postura diferente, una interpretación diferente de repente, pero la palabra del Señor está ahí, ¿no? La palabra es clara. Mucho se ha atacado en este tiempo a través de redes sociales, a través del internet, se ha atacado mucho lo que es el diezmo, tratando, digamos, de que no pueda ser así. Pero nace en nuestro corazón, conocemos la palabra del Señor y lo hacemos con alegría. En lo personal, yo también diezmo, ofrendo y lo hago con todo corazón, lo hago de todo corazón. Así que adelante, Dios le bendiga y gracias por la entrevista. Muy bien, pastor, quedamos agradecidos por esa entrevista. Era el pastor Daniel Zárate, el cual nos hablaba de los diezmos. Resulta difícil hasta plantear la pregunta, le digo, porque a veces es tomada de otra forma. Nosotros hemos visto esto, muy difícil corroborar de verdad lo que se dice, pero hay que también tener cuidado con los de afuera, ¿no? Piensan cada cosa, pero no es tan así. Ahora, de que hay excesos, los hay. Como decía el mismo pastor, ha habido excesos bastantes. Pero esto también la Biblia ya lo preveía, que va a haber ganancia deshonesta, harán mercadería de todos ustedes. O sea, un pastor decía, le comento como un comentario esto, diezmo y ofrenda
hasta ahí estamos bien. Es lo que el cristiano debe practicar bíblicamente. Lo practica, diezmo y ofrenda. Pero cuando ya nos salimos de ese margen, nos salimos de ese marco de que hay que llevar para esto, hay que llevar para el otro, la gente ya no va a la iglesia porque que no tiene dinero. Y dice, no tengo dinero, mejor no voy. Pero, si bien hay este tipo de excesos, también hay iglesias donde se practican estas cosas. En un universo de creencias, no todos creen diferente. No todos creen igual, perdón. Pero entre ese universo hay que ver que todo sea por alegría y gozo, no como un pesar o una obligación, tanto de los miembros de la congregación como del líder, del pastor que está a cargo de la misma. También hay que hacer hincapié que el diezmo no solamente va a ciertas cosas, sino debería ir a ciertas cosas. Hay diferentes tipos de diezmos, no solamente uno, que no son solamente para el mantenimiento de la iglesia, sino que también son para otras cosas, como para huérfanos, para viudas. Entonces, sería bueno escuchar todo el contexto bíblico, todo lo que la Biblia habla sobre en referencia a esto. Pero llegando al punto que era el motivo de la entrevista, es que no está bien. Si un miembro no cumple con el diezmo, será cosa de este miembro con Dios. Pero echarlo de la congregación bajo ninguna circunstancia, eso es algo que se pueda aceptar. Eso no está bien. Y bueno, déjenos su comentario, por favor. ¿Qué opina del tema que hemos conversado ahora? ¿Se puede echar a alguien por no diezmar? La respuesta fue que no. ¿Qué dice usted? Queremos conocer su opinión.